Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, muchas gracias por el canto, por la celebración. El Señor me ha permitido tener otro año más de vida. Y bueno, aquí estamos también para poder exponerles la palabra del Señor en la mañana de hoy. Entonces, bienvenidos. Actualmente se viene presentando un fenómeno que se ha replicado poco a poco a lo largo de diferentes países. Resulta que esto está sucediendo y inició allí en el país de Japón. Más de 100.000 personas se evaporan, más de 100.000 personas se esfuman, desaparecen deliberadamente dejando sus vidas, las vidas que tenían establecidas, rompen vínculos con su familia, dejan sus trabajos y dejan su propia identidad, lo que han sido hasta ese momento, para no dejar ningún rastro. Estas personas lo que no quieren es ser encontradas. A ese fenómeno se le conoce con el nombre de yohatsu. Y yohatsu, japonés, traduce evaporación. Yohatsu. Entonces lo que no quieren ellos es que los encuentren, que nadie los encuentre, se desaparece. Esta gente planea de manera meticulosa y detallada su desaparición. Cortan todos los lazos con las familias. Existen manuales, imagínense ustedes, que explican lo básico sobre cómo desaparecer. Hay un libro escrito por el autor japonés Masanori Kashimura llamado El Manual Completo de la Desaparición. Lo pueden encontrar en internet y en japonés. Creo que es una agradable lectura para los que les gusta el japonés. En este se asegura que se enseña todo lo necesario, no solamente para desaparecer, sino también para asegurarse de que nadie lo vaya a encontrar, de que nadie lo encuentre. Entre otras cosas, las personas que quieren desaparecer deben dejar una carta escrita con su puño y letra, ¿sí? Y tienen que hacer saber lo siguiente: estoy aburrido de esta situación y he decidido cambiarla. Estaré bien, no estoy herido, nadie me presiona. Pero lo que no debe faltar en esa carta que se debe dejar es: algún día volveré. Y esto es para que la policía japonesa no inicie una investigación o una búsqueda de esta persona, ¿sí? Solamente hay que dejar el texto para que nadie lo busque. La policía no haga ninguna. En Japón las autoridades, digamos que guardan mucho el tema de la protección de la privacidad y de la actividad de las personas. Por eso no abrirían ninguna investigación por desaparición, digámoslo así. Muchas de estas personas desaparecen debido a las altas presiones de la sociedad japonesa, que no tolera el fracaso y siempre pone por encima la estabilidad y la armonía del grupo por encima de la felicidad de cada individuo. Huyen para escapar de la vergüenza social, algunos, de deudas impagables, por ejemplo,
de rupturas amorosas o por la presión laboral. Muchas veces esta gente recurre a las mudanzas nocturnas, es decir, esperan y aprovechan la oscuridad y cuando nadie los ve, borran sus huellas, se desaparecen. Y así, de esa manera, prefieren evaporarse, desaparecer, perderse, trasladarse para un lugar en donde nadie, absolutamente nadie, los pueda encontrar. Ese es el yohatsu. ¿Cómo les parece a ustedes esta nueva tendencia japonesa, nuestros amigos nipones? ¿Será que sí? ¿Será que sí puede uno escaparse en medio de la oscuridad de la noche e irse para un lugar extremo y lejano en donde nadie lo encuentre? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, hoy vamos a ver otro atributo del Señor, extremadamente importante. Esta vez vamos a hablar de su omnipresencia. Omnipresencia. ¿De dónde viene el término omnipresencia? La palabra se forma a partir de raíces del latín medieval. Tiene el prefijo omni, que significa todo, y praesens, que es un participio presente, ¿sí? del praese, que significa estar presente. Entonces, literalmente es presente en todo lugar o todo presente. Sinónimo de omnipresencia es ubicuidad, ¿sí? Que significa lo mismo, estar presente a un mismo tiempo en todas partes. Y resulta, mis queridos amigos, que solamente Dios tiene ese don, el don de la ubicuidad. Por eso esta prédica tiene el nombre de el Santo Ubicuo. ¿Ya han escuchado algunas veces? Pero usted parece que tuviera el don de la ubicuidad, le dicen a alguna gente. Ya casi no se usa, pero generalmente así los mayores lo decían. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a leer con toda reverencia la palabra del Señor. En los Salmos 139, versículos del 7 al 12. Voy a leer para su beneficio. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Palabra de Dios. Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra, aprender algo más acerca de tus atributos. Padre, te pedimos que te mantengas, Señor, siempre aquí. Y Padre, Señor, despierta ojos, oídos espirituales, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, para entender tu palabra. Este predicador necesita tu ayuda, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a todos los oídos que escuchan, Señor. Y por favor, Señor, que tu palabra sea la que nutra a esta comunidad, Dios Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a ver una parte de un texto incluido en el Salterio. ¿Qué es el Salterio?
¿Todos conocen la palabra salterio? No, ¿quién es la más? El salterio es la colección de poemas, canciones y oraciones hebreas. Es el libro de los salmos. Comúnmente el libro de los salmos muchas veces se llama el salterio. Pues aprendamos cosas nuevas hoy, el salterio. ¿Cuántos salmos componen el salterio? ¿Alguien sabe? 150, bueno, muy bien. ¿Cuántos libros o en cuántas partes se divide el salterio? ¿Alguien sabe? 5 grandes partes se divide el salterio. Son 5 grandes partes. ¿Quién fue el mayor salmista, el que más escribió salmos? David. ¿Cuántos escribió? ¿Alguien sabe? Escribió casi la mitad, escribió 73. Los otros fueron de otros autores, pero el mayor salmista fue David, casi la mitad del salterio. Entonces, este texto hace parte del Salmo 139. Y este salmo está inmerso en el quinto y último libro, la última sección en la que se dividen los salmos. Esto es tema después de otra prédica o de otra clasecita que vamos a tomar acerca de los salmos, porque veo que todavía falta mucho por aprender, por lo menos en cuanto a este libro. Entonces, está en la parte quinta del libro de los salmos, y esta quinta parte del salterio se caracteriza por la gran cantidad de salmos de alabanza. Este salmo es atribuido al rey David. La primera parte de este salmo, lo que corresponde a los versículos 1 al 6, con lo que inicia el salmo, habla acerca de la omnisciencia de Dios. Resalta que el Señor conoce todo y que conoce perfectamente al autor, que conoce a David. Sabe lo que lleva por dentro, lo que piensa, ¿sí? Hasta lo que va a decir, conoce al Señor, aún sin haber pronunciado una sola palabra. Lo que continúa después de lo que vamos a estudiar también resalta la omnisciencia y el poder del Señor, y describe de manera detallada la forma en que Dios se tomó el trabajo de diseñar, crear, dar forma y poner un término temporal a la vida de David, ¿sí? Todo lo que hace. Finalmente, el salmista le pide al Señor que escarbe dentro de su corazón, escudriña el corazón, le pide que lo examine a fondo para ver si hay algo oculto o algo malo dentro de lo que piensa, dentro de lo que siente o de lo que se pregunta. Este texto pues es pequeño, el que vamos a estudiar, pero con una profundidad teológica muy impresionante. Y aun siendo tan corto, en él podemos notar 3 pequeñas secciones distintas. En el versículo 7 hay una pregunta o unos cuestionamientos que hace el salmista. En los versículos 8 al 10 hay unas cláusulas condicionales, y en la parte final, los versículos 11 y 12, hay un contraste entre las tinieblas y la luz. Es básicamente lo que podemos encontrar allí. Entonces, como primera medida, tenemos la pregunta, ¿sí? Después de David venir exaltando, alabando y resaltando la omnisciencia del Señor, este salmista hace una reflexión y se plantea unos cuestionamientos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? Eso se pregunta David. La connotación de los términos hebreos de huir, que aparecen aquí en esta parte, refieren a la idea de salir corriendo, de tratar de escapar, de ponerse en fuga, ¿sí? De huir en la manera en que se escaparía un ladrón o alguien que hizo mal, de querer escapar de esa manera. Esa es la connotación que tiene el texto del término hebreo. Pero esa sería la forma de pensar de alguien, pues precisamente, que está temeroso, que teme que lo cojan, ¿cierto? Eso sería como la forma. Pero David plantea el cuestionamiento de si sería posible ir a algún sitio o a algún lugar en el mundo conocido hasta ese momento en donde no llegara la presencia de Dios. Está planteando esa pregunta, como la que nos decía Mónica: ¿será que sí es posible evaporarse? Un sitio que no estuviera al alcance del Espíritu de Dios, un lugar al cual escapar y no ser encontrado por Dios. Eso es lo que está preguntando. ¿A dónde?
Pero David no tiene temor. David lo que está es maravillado, está asombrado por esos inmensos atributos de Dios que ha venido describiendo. Entonces, si nos fijamos bien, lo que hace el salmista es hacer preguntas retóricas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas preguntas retóricas? Es decir, no está esperando obtener una información al hacer la pregunta. ¿A dónde iré? No, yo creo que usted puede ir. No está esperando comenzar un diálogo, ¿sí? No está esperando, ¿sí?, recibir una respuesta literal, sino definitivamente, porque definitivamente no existe un lugar alguno a donde se pueda huir de la presencia de Dios. Es así, eso no tiene respuesta. No hay un lugar del universo en donde Dios no esté. El término hebreo también usado para presencia, pues, se utiliza aquí, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? Traduce literalmente rostro, cara. Ese es el término, pané. Es un término hebreo que traduce rostro. ¿A dónde huiré de tu rostro? ¿Qué quiere David? Es generar reflexión en el lector del Salmo y empezar a reforzar la idea de la omnipresencia de Dios, así como lo vamos a seguir desarrollando. Pero cuando les digo que este término hebreo se traduce literalmente como rostro, va a hacer referencia al rostro del Señor, no quiero que aquí me vayan a entender o vayan a tener un entendimiento equivocado o burdo acerca de la omnipresencia del Señor. El autor está haciendo uso de un lenguaje antropomórfico, ¿sí? ¿A dónde huiré de tu rostro? No saben, ni esto habla del rostro, pero es usando ese tipo de lenguaje. No debemos entenderlo, es como si parte de Dios estuviera en un lugar y otra parte en otro lugar, ¿sí? No es así. Aquí está la cara, allá está una mano, en Estados Unidos están los oídos, por allá se escucha. En otra parte está el pie, y ese pie tiene pisado a alguien. No es así, así no es. No, mis queridos, Dios no está compuesto de partes. En Deuteronomio 6 vemos lo que dice. Escucha, oh Iglesia Bíblica Coinonía, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno, único, unidad. Esto es conocido como el Shema. Escucha, Israel. Entonces, si decimos que Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, se trata de Dios en toda su extensión, con todo su ser, en toda su plenitud, con todos sus atributos y características. Así está presente Dios. Esa es la presencia del Señor. No se trata de una partecita de Dios, un pedacito, ya que Dios es tan grande. No. Entender este atributo tan sensacional del Señor, esto, queridos amigos, de verdad debería causarnos el asombro que le estaba produciendo a David. David estaba anonadado, ¿sí? Estaba maravillado de entender todos estos alcances infinitos que tiene el Señor. Ya lo expresó antes, en el inicio de este salmo. En el versículo 6 dice lo siguiente: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. En el versículo 14b, después de nuestro texto, dice lo siguiente: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Es que de verdad, este es uno de los atributos más impresionantes e inexplicables del Señor. Yo aquí les voy a dar solo un esbocito, voy a tratar de que me entiendan un poquito, pero esto es algo de verdad que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero fíjense cómo llegamos nosotros a portarnos. Más o menos como si estuviéramos en una reunión con otras personas e ignoramos a uno de los que están ahí.
hagamos de cuenta que no está, hablemos entre nosotros, más o menos así. Ignoramos la presencia de Dios. Ese tipo de comportamiento es muchas veces el que nosotros tenemos. Imagínense, por ejemplo, la siguiente escena. Tú llegas a un restaurante, te ubicas en tu mesa, si te señor, hágame el favor. Pues generalmente las mesas son de 4, está uno solo, se sienta, tal, y empieza a llenarse el restaurante, tal, está comiendo, y de un momento a otro, alguien se acerca y le dice: perdón, ¿será que puedo compartir la mesa contigo? El restaurante está muy lleno. Y volteas a ver, y resulta que es la mismísima Sofía Vergara, acompañada de Brad Pitt. Claro, pero por favor, siéntese. ¿Cómo no? Siéntese, por favor. ¿Cómo sería la forma de proceder tuya? Sentado, ¿sí? Si estuvieras al lado de una persona importante, personas reconocidas como ellos, ¿comerían igual? ¿Harían los mismos gestos o serían el mismo comportamiento que hacen todos los días? O imagínense esta otra escena. Que van para el trabajo, llegan al trabajo, ya vienen, se sientan en su escritorio y resulta que se dan cuenta que en el escritorio de al lado está sentado el príncipe de Asturias, o Charlín, la princesa de Mónaco. O no vamos a tener, se está sentado el alcalde Charlie al lado. ¿Cómo se portarían? Bueno, no sé, algunos de pronto no se portarían peor. ¿Lo ignorarían? ¿Ignorarían a esta persona? ¿A alguien reconocido? ¿Seguirían haciendo lo que siempre hacen? Sin importar lo que piense el otro. Yo no creo, ¿cierto que no? Seguro que estarías asombrado, admirado, temeroso, ¿sí? De no equivocarte. No harías nada que sepas que le desagrada a esa persona. Pues resulta, mis queridos amigos, que es que nosotros sentimos más asombro precisamente por la cercanía de un ser humano, de cualquier persona que tenga fama. Sentimos más asombro por ellos que ante la presencia de nuestro propio Creador, de nuestro propio Salvador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Eso nos pasa. Dios es una persona real. Dios es una persona real. No es visible, pero es real. No es ficticio. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Así dice la canción, ¿no? Bueno, en segundo lugar, vienen una serie de cláusulas condicionales y están en los versículos del 8 al 10. Dice así el texto: si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Cláusulas condicionales. Continuando nuestra clase de geografía, las cláusulas condicionales expresan que un resultado depende de lo que ocurra cierta acción, y esa acción es una llamada condición. ¿Sí? La cláusula condicional expresa un resultado y ese resultado depende de que haya una condición. Generalmente, para una cláusula condicional se usa la palabra sí para plantearlas. ¿Sí? Si hago esto, pasará esto. Si hago lo otro, pasará esto. Eso es una cláusula condicional. Si llego a tal cosa, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Entonces, esas cláusulas condicionales se clasifican según la probabilidad de que se dé ese resultado. ¿Sí? Y la probabilidad, ¿sí?, la da el tiempo verbal que se utiliza. Si se da en tiempo presente o en tiempo futuro, ese resultado verdaderamente es real, es más probable, es real.
ya otras cláusulas que usen tiempos como el imperfecto, el pluscuamperfecto, otros diferentes, ya son más hipotéticas o son imposibles. Este salmista David plantea las condiciones. Si voy para allí, si voy para allá, si voy para arriba, si voy para abajo, si voy a lo más remoto, si voy a lo más profundo, si voy a lo más extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Plantea todas esas opciones. Y el resultado después de cada condición es el mismo. Allí estás tú. Estás. Utiliza el tiempo presente. Por lo cual se da que esas cláusulas condicionales son reales. También utiliza el verbo futuro. Allí me guiará, me tomará. Entonces, utiliza los tiempos verbales para decir que son ciertas, que son reales esas cláusulas condicionales. Aquí debemos notar que el orante sálmico, David, acude a mencionar los extremos o límites conocidos por el hombre de esa época. Esos eran los límites que conocían. Y los menciona dirigiéndose en todos los sentidos de la ubicación. Pero permítame por favor aquí hacer un paréntesis y hacer algunas aclaraciones y salvedades que todos debemos tener. Resulta que las Sagradas Escrituras están compuestas por textos muy antiguos. Fueron escritos en un idioma y en medio de una cultura muy diferente a lo que nosotros tenemos, tanto la cultura como el idioma. Vean lo que dice un erudito o un gran estudioso de la Biblia, experto en Antiguo Testamento, llamado John Walton, es profesor de Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: el Antiguo Testamento sí se comunica con nosotros y fue escrito para nuestro uso y el de toda la humanidad, pero no fue escrito a nosotros, fue escrito a Israel. Esta es la revelación de Dios de sí mismo a Israel y secundariamente a través de Israel a todos los demás. Esto dice este experto en Antiguo Testamento. Como les mencionaba antes acerca del Salterio, esos textos fueron escritos hace miles de años. Por lo tanto, las condiciones sociales, las condiciones económicas y demás eran muy distintas en esa época a las que ahora estamos viviendo. Por eso no podemos simplemente leer y asumir que exactamente están diciendo lo mismo, porque no eran las mismas condiciones. Para poder captar bien el sentido y el mensaje de los textos bíblicos, necesitamos entrar en la cultura del antiguo Israel, ¿sí? Tratar de entender cómo pensaban, cómo vivían, cuáles eran sus conceptos teológicos importantes. Se debe hacer una buena exégesis, ¿sí? Un buen estudio de qué es lo que quería decir el autor. Esa es la exégesis, tomando en cuenta esos factores y sobre todo tener claro que el propósito principal de la Biblia está en su perspectiva teológica, en su mirada teológica, es decir, ¿qué nos dice de Dios? Eso es lo más importante que debemos buscar siempre en la Biblia. ¿Qué nos dice de Dios? Ahora sí, cierro el paréntesis. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, volvamos al texto. Las ideas que se tenían acerca del universo en el antiguo Israel eran muy distintas a lo que actualmente conocemos. Su cosmovisión era más limitada. ¿Cómo nos lo muestra el siguiente gráfico? Este gráfico. Esa era la cosmovisión que tenían los israelitas. Esa era la forma de ver el mundo que tenían ellos. ¿Sí? Vemos que estaban la tierra, hacia las profundidades estaba el Seor, los pilares de la tierra, hacia arriba estaban los cielos con sus cámaras, todo el firmamento que cubre, ¿sí? La luna, las estrellas, el sol, y había mares o aguas que rodeaban por todos lados. A lo más extremo eran los mares, en todos los sentidos. Y estaban, ¿sí? las ventanas del cielo,
las que se abren y cierran pues para que caiga el agua que estaba contenida allá arriba, ¿no? Arriba del firmamento. ¿Sí? El Señor abrirá las ventanas del cielo por ti. Ahí. Entonces, eso era la forma en que ellos lo estaban viendo. Sentido vertical, el salmista menciona el extremo superior, ¿sí? Que sería el cielo, esas cámaras de los cielos. Luego David menciona también el límite inferior, lo más profundo, que sería el Seol. El Seol. ¿Qué es el Seol? El inframundo, la parte baja de la tierra. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir ese reino de los muertos es Seol. El Seol simplemente significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas de los espíritus difuntos. El salmista menciona los extremos máximos en altura y profundidad, y con cada condicional concluye que a donde quiera que se quisiera establecer, arriba, abajo o en un punto intermedio, allí estará la presencia de Dios. Lo mismo en el sentido horizontal, con relación a la extensión de la tierra. Dice, si habito lo más remoto del mar, y vemos que lo más remoto del mar está por todos lados. Ellos creían que estaba la tierra y alrededor de todo era solo mar, y ya eso era el final. Entonces, todo este mundo estaba rodeado así de mares. Y la conclusión lógica de todos los condicionales que plantea allí David es: allá está el Señor. Esa es su conclusión lógica. El resultado siempre sería el mismo. Entonces observemos algunos de los énfasis que el idioma hebreo aparece o que da en este texto. Dice, si tomo las alas del alba, esa es la traducción que se da. El término alas connota es el borde, el extremo, la parte extrema de algo, un pináculo si se está refiriendo a algún edificio, por ejemplo, y eso es el extremo del amanecer. Si tomo las alas del amanecer, del alba, donde inicia la luz, esto refiere a todo el envolvente del mundo, el firmamento donde nace el día. Dice David, si habito, si me establezco, si permanezco en lo más remoto del mar, si hago mi morada en la parte más extrema o inimaginable del mundo, allí el Señor me guiará, dice David maravillado, y me tomará con su diestra. Ese tomará, el término enfatiza la idea de tomar posesión, de apoderarse, con la idea accesoria de mantener siempre en posesión. El salmista tiene claro que pertenece al Señor y que Él siempre lo lleva de su mano. Por eso está maravillado. Notamos de esa manera cómo está admirado David de ver tanta cosa especial. Plantea las opciones más extremas, incluso imposibles para cualquier ser humano, pero teniendo una certeza plena de que a donde vaya, la presencia del Señor siempre estará con él. Nosotros debemos entender que la capacidad de Dios de bendecir o de juzgar está en todas partes al mismo tiempo. Ese es su don de la ubicuidad. No es que Dios está más ocupado en asuntos de mayor trascendencia o donde hay más desorden o donde hay guerras. No, es que el Señor está ya ocupado en Irak en este momento porque eso es una guerra grandísima. Entonces yo aprovecho que Dios está ocupadísimo y no se da cuenta, yo hago lo que quiera. Así no funciona. El Espíritu de Dios no es como el Wi-Fi, que entre más lejos y más paredes intermedias, menos señal llega. No, allá está el 90% y aquí está el 2%. No, así no funciona tampoco. No se equivoquen creyendo que alguna vez han hecho algo y que nadie se enteró. No nos equivoquemos, eso no sucede. Toda la plenitud de Dios junto con sus atributos completos, sin faltar ninguno, están presentes en cada rincón del universo. Gracias ahora a la ayuda de los nuevos telescopios como el Hubble y
otros más, podemos decir plenamente hoy que Dios está presente en los cientos de miles de millones de galaxias existentes. A los científicos han hablado de esas cantidades, cientos de miles de millones de galaxias existentes. Hubiera estado hoy con el nuevo salmista diría eso: si me voy a alguno de los cientos de miles de millones de galaxias existentes, allá estás tú. Eso mismo hubiera dicho. En la parte final del texto, el salmista muestra lo que para Dios son las tinieblas y la luz, comparativo acá. Dice el texto: si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será, si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Aquí David menciona que hay que encontrar el lugar más oscuro y más recóndito y tratara de ocultarse allí en la oscuridad, no lograría escapar. Todo está a la vista del Señor en cada momento. Ahí David concluye que las tinieblas son como la luz para el Señor. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Son exactamente iguales para Él. Él no necesita usar linternas o andar como Diógenes con la lámpara buscando al hombre. ¿Qué hombre buscaba Diógenes? La sabiduría. El hombre sabio. Entonces, no, él no necesita usar linternas. Él no necesita prender el foco. Simplemente observa todo con perfecta claridad, como si todos los reflectores se dirigieran hacia donde él ve. Él lo ve absolutamente todo, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día. Entonces, el saber que Dios está presente siempre y en todo lugar debería producir que nos alejemos del pecado. Ya vemos que no es como que yo me voy para el sitio más recóndito de mi casa, me meto allá debajo de la cama y me tapo con las cobijas y me escondo para ver allí cosas que no debo ver, pornografía o imágenes o cualquier cosa, porque es que allí el Señor no me ve. No es así. Saber esto, conocer este atributo de Dios, definitivamente debería generar un tremendo miedo en los incrédulos. Ahí sí hay que tener miedo, los que no creen. Saber que no pueden hacer absolutamente nada para escapar de Él, que no tienen escapatoria. Saber que Dios está presente en cada uno de los actos que realizan, en cada paso que dan, cada cosa que hacen, cada sitio que frecuentan. Eso los debe llevar a vivir aterrorizados. Ya lo dije, la capacidad de Dios de bendecir o de juzgar está presente en todas partes al mismo tiempo, porque la presencia de Dios no obra de la misma manera. O es para bendecir o es para juzgar. Veamos lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, al Señor. Pero tú, que vives una vida pensando que Dios está lejos, que siempre has tratado de alejarte de Él, que desprecias por completo al Creador, al que te dio la vida, dándole la espalda. Recuerda que Dios nos advierte amorosamente de las consecuencias negativas del pecado, pidiéndonos que no lo ignoremos, pues ante Él tenemos que rendir cuentas, como dice ahí, ante Él tenemos que rendir cuentas. La única manera de escapar de ese juicio es correr hacia Dios mismo, buscar su misericordia, buscarlo en la cruz,
invocar el santo nombre de Jesús y pedirle que te rescate, que te salve de tu propia maldad. Si no te has arrepentido, arrepiéntete, hazlo ahora. Eso es lo que hay que hacer. Reconoce que has vivido una vida sin tenerlo en cuenta para nada. Reconoce tus pecados y reconoce a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Reconoce que no existe lugar en el mundo al que puedas escapar y huir de su presencia. Este mismo Dios, el omnipresente, vino a la tierra, se encarnó en forma de hombre, vivió una vida santa, una vida limpia, una vida sin pecado, en medio de la humanidad, en medio de nosotros. Cumplió toda la ley y luego se ofreció como sacrificio y se entregó para morir crucificado, pagando por nuestros pecados, pagando por lo que nosotros pecamos. Sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. De esta manera Jesús nos permite reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Nos hace sus hijos adoptivos. Y para que podamos de esta manera empezar a disfrutar desde ahora, desde este momento, la eterna y maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Eso es disfrutar de la omnipresencia del Señor. Después de esto, Jesús dijo que estaría con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa clave que está registrada en Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa promesa nos ofrece seguridad y la presencia constante del Señor a través de su Espíritu Santo. Confirma así que su compañía no se limita a un lugar físico, a un lugar espacial. Vamos a la casa de Dios, vamos al templo de Dios y solamente allá. No se limita a eso, sino a una presencia espiritual y activa en toda la vida de los creyentes. Entonces, así como David, los seguidores de Jesús no debemos sentir temor ni miedo, no debemos estar aterrorizados por el hecho de vivir siempre ante la constante presencia de Dios. Los creyentes, los que hemos sido reconciliados con nuestro Padre por la obra salvífica de Jesucristo, debemos sentirnos completamente alegres, privilegiados, confiados, al saber que ese Dios todopoderoso, soberano, omnisciente y lleno de gracia y bondad, nuestro Santo Hijo, está cerca de nosotros a cada instante, en toda su plenitud. Nos lleva de su mano derecha, guiándonos y protegiéndonos. Esto, mis queridos amigos, esto es lo que nos debería causar asombro, nos debería causar admiración, algo tan sorprendente, así como lo dijo David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Eso debe llevarnos al asombro, ese asombro que siempre deberíamos tener por la grandeza, por la magnanimidad de nuestro Señor. Llevarnos a agradecer y a alabar al Señor en todo tiempo.
La operación del poder de Dios es continua y vigente en todo momento y en absolutamente todo lugar, como lo hemos visto. Él creó todo lo que existe con el poder de su palabra y asimismo sigue sosteniendo su creación por la palabra de su poder, como dice en Hebreos 1:3, hablando de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. También esto es recalcado en Colosenses 1:16-17. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, debido a esto, en todo momento podemos apreciar y sentir la omnipresencia de Dios. Todas las cosas permanecen en Él. Pensemos un poquito ahí. Todas las cosas permanecen en Él. Él fue quien estableció todas las leyes de la naturaleza con su poder. Fue Dios el que creó las leyes de la naturaleza. Su poder y su omnipresencia mantienen vigentes esas leyes. Es el poder del Señor. Por eso es que todos los días vemos brillar el sol. Por eso todos los días podemos sentir ese sol. Aquí en Barranquilla lo sentimos un poquito más, a veces sentimos que nos quiere derretir. Pero es por eso, por la omnipresencia y el poder del Señor. También cuando vamos a otras latitudes podemos sentir el frío extremo que cala los huesos. ¿Sí? Eso también lo sentimos. Cuando hay una creciente en un río, cuando vemos una bandada de loros que se paran a parlotear y a gritar, cuando un mango madurito se desprende de un árbol, cuando nos movemos y respiramos, todo esto, todo lo que hacemos, todo lo que se sostiene se debe a la influencia, al poder y a la presencia de Dios de manera inmediata y en cada momento. Es el operar, el obrar del Señor, vigente en todo momento. Tampoco nos vayamos a equivocar y vamos a pensar o asumir que cada cosa creada es Dios, como algunos piensan. Es que ese árbol es Dios, y ese también es parte de Dios, y ese árbol es parte de Dios. No es así. Eso se llama panteísmo, ¿sí? Decir que todo es Dios. No. El sol, la nieve, el viento, todo eso le pertenece a Dios. Fueron creados por Dios y por Él se mantienen. Ya sea que produzcan bienestar o ya sea que causen desastres o que maten. Pero eso ya pasa a la soberanía del Señor. Y eso ya lo vimos también. Eso pasa a ser ámbito de la soberanía. Una cuestión no menor que también debemos tener en cuenta en todo esto que estamos estudiando es que el único con omnipresencia y con el don de la ubicuidad es Dios. Satanás no. Satanás no es omnipresente, no tiene el don de la ubicuidad. Es un ser creado. Se trata de una criatura. No tiene la capacidad de Dios, no tiene los atributos de Dios y no puede estar presente en todas partes al mismo tiempo. ¿No les parece maravilloso? Sí, Satanás es un ángel caído, un ángel por poder, un ángel al cual tiene demonios también, que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero no tiene el don de la omnipresencia. Qué excelente noticia para todos. No puede estar en todas partes de manera simultánea, pero hay que tener cuidado con él. Eso no quiere decir que no debemos tener cuidado.
Entonces, después de haber visto esto, si alguno de ustedes decide seguir el yohatsu, seguir las instrucciones del manual de la desaparición, escrito por nuestro amigo japonés, yo seguro que me pierdo. Antes que nada, yo les recomiendo más bien leer la Biblia y especialmente este texto que aparece en Jeremías. Miremoslo, Jeremías 23, 24. Es lo que dice el Señor. ¿Acaso yo soy un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿Les queda duda? De la oración. Ante esa verdad, creo que definitivamente son muy exclusivos. Vamos a ver unas aplicaciones. Aprovecha el recurso espiritual de la oración. La oración es la mejor manera de relacionarnos con Dios y poder disfrutar de su omnipresencia. En cada rincón, en cada lugar, podemos acudir a nuestro Padre, pues tenemos la certeza de que Él está allí presente para enseñar, para instruir, para guiar, para acompañar, para consolar. Saber de la omnipresencia de Dios debe ser de gran consuelo para todos los creyentes. Saber que nuestro Padre está siempre cerca de nosotros, que podemos recurrir a Él en todo momento. Eso debería llenar nuestra alma de alegría y de esperanza, como lo vimos. Nuestros padres terrenales, nuestra familia o los amigos no pueden estar siempre con nosotros. No. Pero nuestro Dios, el creador y dueño del universo, siempre estará ahí. Allí tú estás. Allí me guiarás. Está disponible y está atento a responder a todo el que le busque. Si oras a Él y le pides de corazón su ayuda, Él está presente para oírte. Ese Dios, ese Padre bondadoso, amoroso, te escuchará. Cuando sientas que llega la tentación de pecar, considera que Dios está junto a ti. Conocer este atributo de la omnipresencia de Dios debería ser el mayor incentivo para que llevemos siempre una vida en santidad. No debemos temer cuando tengamos que desplazarnos a cualquier sitio que de pronto no conocemos. Porque vayamos a donde vayamos, viajemos a donde viajemos, como decía David, donde sea el lugar cercano, lejano, al que tengamos que ir por gusto, por trabajo, porque nos toca, allá estará la presencia magnífica del Señor al alcance de la mano. Puedes confiar en la guía del Señor en todo momento y lugar. Él se apodera de ti, como decía este término, y te guía amorosamente con su mano derecha. Debemos ser muy cuidadosos también de no alejar al Señor por causa del pecado. No hace que alejar. Estamos diciendo que el Señor no se puede alejar. En cuanto a su presencia esencial, Él no puede ser alejado. Pero escuchemos que la Escritura dice, oigan este texto: sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Eso lo dice el Señor a Jerusalén: mi alma se aleje de ti.
Si no somos cuidadosos, podemos alejar la presencia consoladora del Señor. Aleja del corazón, dice ahí, de alma. Pero Él siempre estará presente. Podemos alejar el favor divino. Eso era lo que pasaba con Jerusalén. Él estaba alejando el favor divino. Pero Él seguirá ahí en esencia para ejecutar juicios, si es el caso. Como se lo advierte así a Jerusalén en ese texto. Solo el Señor tiene el atributo de la omnipresencia. Nadie más. Satanás, los demonios, seres creados y seres caídos que no tienen esa potestad. Hay que buscar intencionalmente también relacionarnos con Dios. ¿De qué sirve que el Señor esté presente en todo lugar, a donde vayas, si lo ignoras? Y para terminar, mis hermanos, recuerden que aunque crean que nadie los ve, Dios siempre está presente en todo lugar, en todo, absolutamente todo lugar de su creación, observando a justos e injustos, observando a todos. No hay forma alguna de huir o escapar de la presencia de Dios. Oremos. Gracias Dios Padre por este texto, Señor, que tú has dejado para que podamos conocer más acerca de tus atributos, Señor, más acerca de tu omnipresencia y un poco más conocerte a ti. Señor, te pido que todos, que tu palabra entre, Señor, en el corazón de todos y no salgamos iguales como llegamos, Señor, sino que hagas una transformación de nuestros corazones, nos des entendimiento, Señor, y podamos aplicar estas verdades de tu palabra que han sido expuestas hoy. Gracias, Padre, bendice por favor a esta congregación, bendícelos a todos, Señor, guarda nuestros caminos, Señor, y permítanos, Señor, tener una buena semana, Señor, sabiendo que tú nos acompañas cuando salimos en las mañanas hacia el trabajo, cuando vamos al colegio, cuando asistimos a la universidad, cuando hacemos cualquier cosa, Señor, que lo tengamos presente y que podamos, Señor, disfrutar el tener tu presencia siempre con nosotros. Gracias, Padre, te lo pedimos, alabando el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,